Sí, aló. Hermanos, buenos días. Damos gracias al Señor que nos permite estar reunidos otra vez como pueblo suyo para su alabanza, para su adoración. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leer los versos 26 y 27. Lo leo a favor de ustedes. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, la cual hoy nos permites cantar, leer, exponer, oír. Señor, muy expectantes, porque fuera de tu palabra no hay nada que tú uses para transformar nuestras vidas por el poder de tu Espíritu. Señor, bendícenos, como bendecías a tus tierras de Israel con lluvia temprana y tardía, lluvia buena, lluvias de gracia, Señor, derramándose sobre esta iglesia local, mientras nos gozamos en adorarte. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Habíamos comenzado una serie, hermanos, que titulamos No ignoramos sus maquinaciones. Y esta expresión la encontramos en Pablo, allí en Corintios, en su segunda carta, y nos anima a los creyentes a no ignorar cómo el enemigo actúa. Amados, en el púlpito estamos llamados a glorificar a Cristo, pero eso no quiere decir que no podamos hablar del diablo. Glorificamos a Cristo también entendiendo que nos dice el mismo Cristo acerca de cómo actúa el enemigo, y por eso hemos destinado 2 domingos a esta pequeña serie, en la cual en el domingo anterior pudimos tratar cómo el tentador explota las necesidades humanas. Pero hoy veremos cómo el diablo capitaliza la ira dentro de la iglesia. Y por ello los pasajes que hemos leído. Una breve contextualización, hermanos, de Efesios es importante para ver en dónde calzan estos 2 versículos que vamos a tratar en esta mañana. Recordemos que el propósito grande del libro de Efesios es mostrar, Pablo quiere mostrar las riquezas de la gracia de Dios para con la iglesia. Pablo quiere mostrar en Efesios las riquezas de la gracia de Dios para con la iglesia, y por eso lo primero que comienza haciendo Pablo en la epístola es hablándonos de la predestinación de los gentiles. Aunque los judíos también han sido predestinados para ser parte del pueblo que glorificará a Dios eternamente, ahora el misterio que ha sido revelado es que los gentiles también hacen parte de ese pueblo, han sido predestinados, elegidos por gracia. Y Pablo reconoce que también esa gracia le ha servido a él para ser llamado a anunciar a los gentiles ese misterio revelado, que los gentiles ahora hacen parte del pueblo de Dios, elegidos por gracia. Y Pablo también nos comunica en esta epístola que parte de esa gracia se manifiesta en la iglesia, proveyéndole fortaleza a la iglesia, proveyéndole sabiduría a la iglesia, proveyéndole inteligencia a la iglesia. Y además que Dios es glorificado con esa iglesia de judíos y gentiles cuando ésta está en unidad. Cuando ésta está en unidad.
Iba a dedicar una buena porción a hablar de la necesidad de la unidad de la iglesia. Dios es magnificado en la unidad de su iglesia. Hermanos, vayan conmigo, por favor, a Efesios 4:3. Allí vemos una exhortación. Pablo dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, que la iglesia es llamada a guardar algo que ya el Espíritu Santo ha dado a la iglesia. ¿Qué es? La unidad. Así que la iglesia no está encargada de proveerle unidad a la iglesia, eso ya fue dado. Lo que está llamada la iglesia a hacer es a guardar esa unidad. Ahora, en el verso 15, se nos informa algo importante acerca de esa unidad. Dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Si usted quiere subrayar eso en su Biblia estaría muy bien, pero si lo quiere subrayar en su mente estaría aún mejor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Y con esto, hermanos, Pablo nos está mostrando que la unidad en la iglesia por la cual Dios es glorificado se edifica con dos pilares. ¿Cuáles son? La verdad y el amor. Por eso el verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Dos pilares importantes para edificar la unidad en la iglesia. Son dos conceptos articulados. ¿Qué queremos decir con dos conceptos articulados? Que son diferentes, pero que no pueden estar el uno sin el otro, como un brazo. La verdad y el amor son conceptos distinguibles, pero no separados el uno del otro. Por ejemplo, si en una iglesia solamente hubiese verdad, habrían grandes teólogos en la iglesia, pero cada uno por su lado. O si en una iglesia solo hubiese amor, pero no verdad, entonces todos estarían unidos en torno al error. Por eso es que la verdad y el amor son dos conceptos que no podemos separar en cuanto a la unidad en la iglesia. Entre más verdad y más amor, ¿más qué? Unidad. Entre más nos vamos uniendo en la verdad y en el amor también, entonces la unidad verdaderamente bíblica se va edificando. Pablo va a hacer algo interesante aquí. Ubíquense en el verso 17 en sus Biblias. Entre el verso 17 y 25, Pablo va a enfatizar la verdad. Pero entre los versos 26 al 32, y más que 32, el 5:2, Pablo va a enfatizar el amor. Otra vez, entre los versos 17 del capítulo 4 de Efesios al 25, Pablo va a poner en el escenario la verdad con telón de fondo el amor. Pero luego va a poner en el escenario el amor con telón de fondo la verdad. Para decirnos que es imposible en una iglesia edificar la unidad si no están los dos conceptos. Es por eso, amados hermanos, que la verdad y el amor son lo que son más atacados en la iglesia, porque atacas uno y afectas la unidad. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el diablo? Pues que el diablo aparece en el versículo 27. ¿Por qué a Pablo se le ocurrió hablar del diablo en medio de hablar de la unidad de la iglesia? Ahora, esto nos indica que el enemigo afecta en la iglesia tanto la verdad como el amor. Tiene esa capacidad. Cuando afecta la verdad, introduce herejías. Cuando afecta el amor, introduce fracturas entre los hermanos. Y esas dos cosas afectan la unidad de la iglesia. Así que, hermanos, les di esta división porque el diablo aparece en la parte, en la sección en donde Pablo enfatiza el amor de la iglesia. Versos 26 del capítulo 4 hasta Efesios 5:2. Hermanos, el enemigo destruye la iglesia
afectando la verdad en la iglesia y afectando el amor en la iglesia. Uno podría estar muy confiado diciendo, no, pero somos una iglesia de sana doctrina, ¿verdad? Una iglesia de sana doctrina, el enemigo aquí no ha entrado con herejías. Pero recuerden que son dos cosas, la unidad en la verdad y la unidad en el amor. Y en toda iglesia el enemigo intentará buscar una puerta de entrada, una brecha para afectar o el amor o la verdad o las dos. Ahora, si afecta el amor, obligatoriamente ¿qué se va a afectar? La verdad, porque si ya no andamos en amor, ya no estamos en la verdad. Si afecta la verdad, ya no vamos a practicar el amor porque estaríamos unidos en el error. Y eso no es verdadera unidad ni verdadero amor. Por eso este tema es importante. Pero yo hoy, hermanos, no voy a enfatizar el punto de cómo Satanás afecta la verdad, sino cómo Satanás afecta el amor, porque es la sección que nos corresponde aquí en Efesios. Hermanos, el diablo como capitalizador de la ira en la iglesia. Capitalizar significa sacar ventaja, sacar utilidades, sacar provecho propio, en beneficio propio, aun con sucesos o actos ajenos. Y eso es lo que el enemigo hace. No es tanto la ira de Satanás, es la ira de otros la que él aprovecha. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Lo primero que quiero que hagamos, hermanos, es mirar la naturaleza de la ira. Versículo 26. Airaos. Vamos a quedarnos ahí. Airaos. Hay dos términos, por lo menos dos, en la Biblia para describir la ira. Uno es orgé y otro es tumos. Orgé y tumos. Uno de los dos está siendo usado acá. Pero quiero hablarles de las diferencias, son importantes. Cuando la ira es traducida del término griego orgé, se refiere a una ira agazapada, una ira que no se exterioriza fácil, pero que está ahí, es profunda, es duradera en el tiempo. Ese es el tipo de ira orgé. En cambio, el tipo de ira dumos es esa ira que es explosiva y momentánea, es del momento, ¿no? Yo creo que hemos experimentado en la vida esos dos tipos de ira. Hay una ira que es más agazapada, que no se exterioriza tanto, pero que está ahí profunda, es larga en el tiempo, se prolonga. Pero también hemos experimentado ese otro tipo de ira que es más explosiva, que es del momento, que es exteriorizada, ¿no? Así que debido a la experiencia que tenemos, no nos queda difícil, entender la diferencia entre esos dos tipos de ira. Sin embargo, el término que el Espíritu Santo a través del apóstol ha decidido usar acá es orgé. Ese tipo de ira que es destructiva porque va aquí anidando en el corazón, puede prolongarse por más tiempo, es una ira sutil, está ahí. Es dañina ese tipo de ira. Ahora, la otra también, la diferencia es que la ira de tipo tumos es explosiva, generalmente se calma rápido y pasa. La ira de tipo orgé, no, es permanente. Y cuando dice airaos, interesantemente, el apóstol ha usado ese término, orgé. De hecho, si ustedes miran el verso 31, allí se usan los dos términos, orgé y tumos. Cuando dice Pablo, quítese de vosotros toda amargura, enojo e ira. Noten que están los dos términos ahí. Ahí se usa dumos y orgé. Pero en el verso 26 solo se usa orgé. Así que vamos a concentrarnos en ello. Hermanos, la ira se puede definir entonces como un sentimiento ardiente de indignación. Podemos definirla así. La ira es un sentimiento ardiente
de indignación, de indignidad, en este caso de manera sutil y prolongada. Ese es este tipo de ira. Pero hermanos, como ustedes se podrán dar cuenta por encima, ese tipo de sentimiento ardiente puede ser justo o injusto. Si fuera pecaminoso en todos los casos, Pablo nunca hubiera dicho, airaos. ¿Me hago entender? Es decir, si siempre, en todos los casos, ese sentimiento ardiente de indignidad fuera pecaminoso, Pablo jamás hubiera dicho a la iglesia, airaos. Eso nos indica que cabe la posibilidad de que haya una ira justa y una ira injusta. Cabe la posibilidad de que haya un sentimiento ardiente de indignidad justo y que haya otro sentimiento ardiente de indignidad injusto. Y nos será útil en esta mañana, hermanos, reconocer las diferencias. Así que, hermanos, miremos la siguiente frase del verso 26. Airaos, pero no pequéis. Así que, hermanos, podemos airarnos sin pecar. Airaos, pero no pequéis. Pero ¿cómo identificar la ira que no es pecaminosa? Miren un momento atrás los versos 20 y 21. Ahí mismo el capítulo 4. Dicen así estos versos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El cristiano realmente aprende no acerca de Cristo, sino aprende a Cristo mismo. Interesante. Verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en ¿quién? En Jesús. Así que, hermanos, si queremos identificar cuál es el tipo de ira, cuál es el tipo de sentimiento ardiente de indignidad que es justo, tendríamos que hacerlo guiándonos por lo que nos ha enseñado ¿quién? Cristo, como dice el contexto. Ustedes, dice Pablo, han sido enseñados por Cristo. Así que todo nuestro modelo de vida es Él en todas las circunstancias. Aun si queremos entender cuál es la ira justa, deberíamos mirarlo a Él. Así que deberíamos mirar si Cristo se airó. Y así como Él se airó, deberíamos nosotros airarnos. Y hermanos, ustedes saben que en la Escritura, en los evangelios particularmente, podemos ver a Cristo realmente enojado. Por ejemplo, en esa ocasión en la sinagoga, un hombre con una mano inútil, o como dice la Reina Valera, seca, una mano paralítica. Jesús lo quiere sanar. Pero todos le están acechando para ver si él cae en la trampa de sanarlo. Y dice la Escritura que con enojo los miró a todos y sanó a este hombre con la mano seca. Se enojó. Y la palabra interesantemente es orgé, esta misma. Ustedes saben que Jesús en muchas ocasiones se airó contra la hipocresía de los fariseos. Saben que en una ocasión se airó contra la indolencia de judíos que habían hecho del templo del Señor, de la casa de oración, un lugar de mercado. Airado, se mostró ante esos indolentes. Hermanos, la primera lección entonces que aprendemos de cómo Jesús se airó es que hay una ira que es justa. Si Jesús se hubiera airado pecaminosamente, pues no sería nuestro Redentor. Así que si se airó, pero la Biblia dice que no pecó, es porque hay lugar para cierta ira justa. Entonces, primera lección que aprendemos de nuestro Señor Jesús es que no toda ira es pecaminosa. Pues Cristo se airó y Él no pecó. Pero la segunda lección que podemos aprender de la ira de Cristo es que siempre fue un sentimiento de indignación contra el pecado, contra la injusticia, contra la inmoralidad. Así que, hermanos, si nosotros queremos airarnos sin pecar, tendríamos que airarnos siempre contra lo mismo que Cristo se airó. ¿Contra qué?
el pecado, contra la injusticia, contra la inmoralidad. Y entonces nos vamos a irar con estilo bíblico. Pero toda ira que no es contra el pecado siempre será pecaminosa. Eso nos lo enseña nuestro Señor Jesús. Hermanos, la ira, la única ira que el Señor Jesús nos enseña que es justa es aquella que es contra el pecado. Ahora, aterricémoslo. Primero contra el pecado mío. Yo airado contra mi pecado y después sí contra el de los demás. Pues somos muy buenos para airarnos contra el pecado del otro, ¿verdad? Pero muy indulgentes con nosotros mismos. Cuando los otros pecan, caemos con ira santa. Pero cuando yo soy el que peco, no, es que yo fui criado así, es que así me enseñaron, es que pobrecito yo, es que mire lo que me hicieron. Somos muy indulgentes con nosotros mismos, ¿verdad? Pero somos muy duros contra el pecado de otros. Entonces, ira contra el pecado es primero la ira contra mi pecado y después ira contra el pecado de los otros. Ahora, hermanos, este tipo de ira justa, Satanás o el diablo no la puede capitalizar. Esa ira que es contra el pecado, el diablo no la puede capitalizar, no le puede sacar provecho. ¿Por qué? Porque esta ira es santificadora. Si esta ira es contra el pecado, es una ira santificadora. Y el enemigo no puede usar para su propósito y beneficio una ira que santifica. Porque la ira que santifica une, hace desarrollar, hace crecer al creyente. Esa ira al enemigo no le sirve. Entonces, ¿qué ira le sirve al enemigo? ¿Cuál es la ira que él capitaliza? Pues, hermanos, la que no es justa. Vamos a mirar el verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí está la ira que él sí puede capitalizar. Así que ya hemos visto dos puntos. Primero, lo que es la naturaleza de la ira, un sentimiento ardiente de indignación. Puede ser justo o injusto ese sentimiento. Segundo, acabamos de ver cuál es la ira que Satanás no puede capitalizar, o sea, la que es justa, la que es contra el pecado. Tercero, vamos a ver la ira que Satanás sí puede capitalizar. Y es esa de la que se nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así que, hermanos, vamos aprendiendo aquí que la ira que el diablo puede capitalizar es aquella no que lucha por el honor de Cristo. Acuérdense, la que va contra el pecado. Todo pecado va contra el honor de Cristo, ¿verdad? Así que si me airo contra el pecado, estoy luchando por el honor ¿de quién? De Cristo. Si el pecado es contra Cristo siempre, y yo me airo contra el pecado, el personal y el de otros, pues, ¿qué honor estoy vindicando? El de Cristo. Si yo me airo contra el pecado, y el pecado es contra Cristo, entonces cuando me airo contra el pecado, el honor que queda vindicado es el de Cristo. Pero hermanos, cuando no me airo contra el pecado, siempre el honor que va a quedar vindicado, ¿cuál es? El propio, el personal. Y no hay una tercera alternativa. O nos airamos vindicando el honor de Cristo, o nos airamos vindicando nuestro propio honor. Una de dos. Y la ira que el diablo no puede capitalizar es aquella que vindica el honor de Cristo. Pero la que él puede capitalizar mucho es la ira que es vindicando nuestro propio honor. Hay que hacer esa diferencia. Así que, hermanos, la ira justa es aquella
que es contra el pecado y por tanto vindica el honor de Cristo. Pero la ira pecaminosa es una defensa innecesaria. Escúcheme bien, es una defensa innecesaria de la dignidad personal contra otros hermanos. No se nos olvide, hermanos, que estamos leyendo una epístola que fue dirigida a una iglesia. Y yo sé, hermanos, que estos textos generalmente los hemos usado en contextos maritales. Cuando hablamos de conflictos entre parejas, por la ira de alguno de los cónyuges o de los dos, pues vamos a este pasaje y aconsejamos, y eso es legítimo, porque es una aplicación del pasaje. Pero la interpretación original del pasaje es que se está hablando de la ira que ocurre en medio de una iglesia, como la de Éfeso o como la de Fontibón. Se está hablando de ira entre hermanos, que es la que el enemigo puede capitalizar, a la que le puede sacar mucho provecho para fracturar la unidad de la iglesia. Hermanos, en ocasiones muy raras será necesario defendernos, vindicar nuestro honor, en ocasiones muy raras, es decir, ante una muy grave calumnia, que en verdad sea una calumnia, pues uno no se va a quedar callado. Si es un pecado grave, una calumnia grave, por ejemplo, no estaría mal vindicar la verdad, defendernos. Pero hermanos, el asunto es que la mayoría de veces en la iglesia no ocurren este tipo de tragedias, sino que ocurren agravios que pueden pasarse por alto y que sin embargo nos siguen generando ira contra los demás hermanos. Reitero, la ira que es pecaminosa siempre es una defensa innecesaria de mi honor personal, de mi dignidad personal. Esa es la ira que es pecaminosa. Pero, ¿por qué estoy diciendo una defensa innecesaria? Hermanos, porque generalmente en la iglesia todo lo que ocurre entre nosotros son agravios que podrían pasarse por alto. No es muy común que ocurran cosas tan graves como para uno defenderse como una calumnia o algo así. Generalmente en la iglesia lo que ocurren son agravios que pueden pasarse por alto. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Vamos a leer el versículo 8. Primera de Pedro 4, 8. Leemos allí en la exhortación del apóstol Pedro así: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, no solo amor, pero ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Es interesante cómo también Pedro, tomando pasajes del Antiguo Testamento, construye esta exhortación para la iglesia y le dice: el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, piensen por un momento la implicación de esa segunda línea. El amor cubrirá multitud de pecados. Y noten cómo Pedro la está uniendo al tener entre vosotros ferviente ¿qué? Amor. Claramente está hablando a la iglesia y le está diciendo, o nos está diciendo, si practicamos el amor, muchas cosas que van contra nuestra dignidad personal podrían pasarse por alto en función de la unidad, en función del amor. Hermanos, el amor cubre multitud de pecados. Y se está hablando del amor nuestro. Por supuesto, el nuestro es un reflejo del de Dios. Pero el reflejo del amor de Dios entre nosotros debería también cubrir multitud de pecados. De hecho, usted y yo sabemos que estamos amando
cuando nuestro amor es capaz de ir tan lejos que cubre los pecados de otro contra mí, contra mí. Por eso les digo, hermanos, hay agravios, hay ofensas que pueden pasar por alto, pero que sin embargo, como son agravios contra la dignidad personal, nos duelen mucho e insistimos mucho en ello y nos airamos por esas causas. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 6. Primero los Corintios 6, versículo 7 dice así: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien que el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Es un reto impresionante, ¿verdad? Son dos preguntas en las que Pablo reta a los corintios a vivir conforme al amor que cubre multitud de pecados. ¿Cuándo el amor es fácil, hermanos? El amor es fácil cuando Cristo nos enseñó: si ustedes aman a los que los aman, ¿no hacéis igual que los gentiles? ¿Por qué? Porque el impío hace eso. El impío, ¿a quien quiere? ¿A quien favorece? Al que le ama y le favorece. Se supone que nuestro amor está por encima de ese estándar impío. Y eso implica que debería ir más allá y cubrir multitud de pecados. Sufrir agravios por la unidad en Cristo. Pero hermanos, el problema nuestro es nuestra muy grande dignidad personal. Nuestra dignidad personal es tan alta, somos tan importantes, tan relevantes en este mundo que nadie nos puede tocar ni decir algo alguna vez. Y entonces, cuando tocan nuestra burbuja de dignidad y se estalla, nuestra reacción es la ira. Ahora, volviendo a Efesios, volvamos a Efesios. Hay una característica aquí importante de esa ira que es pecaminosa, aparte de la que ya dijimos, aquella que protege la dignidad personal, no la de Cristo. Dice el verso 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, la ira que se extiende por horas, por semanas, meses, años, esa ira, al único que le trae ganancias es al diablo. Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. ¿Por qué están conectadas esas dos frases? Porque la ira extendida le da una oportunidad única al enemigo para entrar en la iglesia. Cuando un hermano prolonga su ira más allá de un día, ya es ventaja para el enemigo. Ya él capitaliza esa ira. Hermanos, este asunto es muy serio. Cuando Pablo estaba diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, aunque este es una cita, es una alusión del Salmo 4:4, sin embargo, Pablo no está hablando en términos ni poéticos, ni figurados, ni hiperbólicos. Es decir, no está exagerando. Cuando Pablo dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, está diciendo literalmente, no dejen que llegue la noche y que todavía tengan un sentimiento ardiente de indignidad, así sea justo o injusto, no importa. Porque la ira justa, también cuando pasa de un día, se puede volver pecaminosa. Ninguna ira puede pasar más allá de un día. Y creo que eso tiene un propósito y es el de poder tener la oportunidad en algunas horas cortas de solucionar pronto
una raíz de amargura y de ira que está creciendo ahí, de enojo, ese sentimiento ardiente de indignidad contra un hermano, pero no por su pecado grave, sino porque me ofendió, porque me agravió, cosas que se pueden pasar por alto, se pueden cubrir porque el amor cubre multitud no de bondades, sino el amor cubre multitud de pecados. El amor del cristiano está por encima del estándar del amor mundano o gentil. Recordemos, el amor gentil ama a quienes lo aman, favorece a quienes lo favorecen, presta a quienes le prestan, enseñó el Señor Jesús. El amor del cristiano va más allá y cubre pecados, cubre faltas. Hay algo interesante en el verso 26. Ustedes ven la expresión airaos y ven la expresión enojo, ¿verdad? Airaos y enojo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vemos algo interesante en esas dos expresiones. Porque en el griego se nota una intensificación en los términos. El airaos es orgé, pero si ustedes van a mirar cuál es la palabra de enojo, es parorgé. La misma raíz, pero hay un añadido ahí en la palabra enojo en el griego. Aquí no se ve tanto en el castellano. Indicándose algo importante para nuestras vidas, para la vida de estos hermanos en Éfeso, es que la ira puede comenzar siendo no tan explosiva, no tan impactante en nuestro corazón, pero si se le va dando horas y horas y horas, ya no es orgé, sino es parorgé. Es decir, orgé intensificado. Esa es la idea. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ha colocado los términos en el lugar correcto. Ese parorgé, ese enojo, esa ira intensificada es la que ya va llegando a la noche. Es la que ya le ha avanzado el tiempo. Y por eso hay que hacer algo inmediatamente. Hermanos, Pablo no está aquí, reitero, siendo poético en esta expresión. No está siendo exagerado. Ustedes y yo podríamos decir, pero ¿cómo uno calma una ira en un día? Pues pregúntese con qué amor fue amado y entonces lo resolverá. Si sabemos con qué amor fuimos amados, entonces sabremos si podríamos solucionar una ira en un día. Pero hermanos, en la iglesia, las fracturas son orificios que el enemigo ha hallado. Y ese orificio es la ira de un hermano. Así que quien le da entrada al enemigo a la iglesia, según Efesios, es un hermano airado contra otro. Él es responsable. Él es la puerta abierta por el cual el enemigo entra y hace estragos en la iglesia del Señor. Ni deis lugar al diablo. Hermanos, una ira no debe pasar de un día, es peligrosísimo. Una ira entre nosotros como hermanos no debería pasar un día. En el mismo momento en que una ira entre nosotros empieza a tomar lugar contra un hermano, deberíamos no esperar ni siquiera la noche, sino resolverlo lo más pronto posible para que no gane ventaja el acusador. Entonces, hermanos, este es el tipo de ira que el diablo capitaliza. Es decir, aquella que tiene dos características. Uno, esa que es protegiendo la dignidad personal, no la de Cristo, sino la personal, por cosas que se pueden pasar por alto, cosas que se pueden sufrir. ¿Por qué, hermanos? Porque hablando técnicamente, solamente hay un justo que padeció injustamente. Por eso Pedro dice, el justo por los injustos. Técnicamente entonces, hermanos, solo hay un justo que de verdad padeció injustamente.
Y ese es Cristo Jesús. Ese no es usted, ni soy yo. Usted y yo, mucho de lo que padecemos es muy justo. Y aún aquellas cosas que son injustas, ¿cuántas veces no hemos hecho cosas injustas a otros? Hay que nivelar esto y ponerlo en perspectiva. Así que, hermanos, no suframos por ciertas cosas porque simplemente nos creemos justos e inocentes. Hay cosas, reitero, habrán ocasiones en que tendremos que defendernos. Pecados graves, acusaciones graves, sí, defendámonos. Pero es que la mayoría de cosas que ocurren en la iglesia son agravios que estallan nuestra burbuja de dignidad y no nos dejan avanzar. Así que, hermanos, cuando la Biblia dice en el verso 27, ni deis lugar, si lo traducimos con un término moderno, el mejor es capitalizar. Si lo traducimos literalmente del griego, sería que no gane terreno. Eso es lo que traduce literalmente, ni deis lugar, no gane terreno. Que no gane terreno. Pero en términos modernos podríamos decirle capitalizar. Es acaparar más, aprovechándose de sucesos o acciones ajenas, ¿no? Eso es capitalizar. Satanás sabe capitalizar muy bien cuando un hermano o una hermana se airan contra otro hermano u otra hermana en la iglesia local. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Y que él solamente podrá hallar un ingreso a la iglesia cuando ve a un hermano que no ha solucionado su ira. Ahí pone sus ojos, vio un boquete en la iglesia, entra, daña, pero ojo, él no puede entrar a no ser que un creyente no le dé ese permiso. Y se lo da cuando no soluciona su ira contra un hermano. Por eso Pablo es enfático, ojo con la ira que se alarga, ojo con la ira que pasa de una noche, porque le van a dar lugar al diablo. Esa es una puerta hermosa para el enemigo. Me imagino yo que hasta agradecerá. Gracias, Andrés, por dejarme entrar a la iglesia, Fontibón. Sigue con esa ira que va muy bien, mientras hace estragos en la unidad de la iglesia. Así que, hermanos, el enemigo quiere fracturar la unidad de la iglesia y lo hace atacando la verdad o el amor. Pero cuando ataca el amor, lo hace a través de un hermano airado, cuya ira no ha sido resuelta, cuya raíz de amargura no ha sido arrancada del corazón. Y hermanos, la experiencia nos dice que es más fácil arrancar una ira en el mismo día en que ocurre que al siguiente. ¿Cierto? Porque al siguiente, y aquí está creo que está la clave acá. El nombre que usa Pablo aquí no es Satanás, aunque está hablando del mismo personaje. El nombre que decide usar Pablo para ese ser personal y destructivo, enemigo de Dios, es diablo, no Satanás. ¿Por qué Pablo no usó el nombre Satanás? ¿Por qué usó el nombre diablo? Por el contexto en que Pablo quiere reforzar la idea. La palabra diablo significa calumniador en griego, calumniador, falso acusador. ¿Por qué Pablo quiere que pensemos en ese nombre cuando tenemos ira contra un hermano en la iglesia? ¿Por qué los hermanos en Éfeso debían pensar en ese nombre cuando tenían sus iras entre ellos? Porque él es un calumniador de primera, homicida desde el principio, padre de mentira. Entonces, en unas horas que tú le das de más, ¿qué va a hacer?
va a empezar a hacer lo que su nombre describe de él, a calumniar en tu mente, a hacer falsas acusaciones. No te dejes, tú eres muy importante. Y eso que no pensaste en esto otro que te dijo, piensa en eso otro que te dijo, que no te estás acordando ahora. Y cada hora que va pasando, nos va llenando de más motivos y de argumentos contra el hermano en la fe. Y él halló lugar en la iglesia del Señor. Es un tramposo, es un mentiroso, pero nosotros le damos entrada a la iglesia. Con todo y ser padre de mentira y homicida, usted y yo somos culpables. Cuando la fractura en la iglesia se da por nuestras iras, él, con todo y ser lo que es, no podrá entrar a la iglesia del Señor. Si estamos unidos en la verdad doctrinal y si estamos unidos en el amor, no tiene por dónde entrar. Pero como vea una ira extendida, allí entra. Es lo mismo que pasa en un hogar, aunque no se está refiriendo Pablo aquí al hogar. Pero en un hogar, cuando un cónyuge se aira contra el otro, es un boquete abierto en el hogar por donde el enemigo entra y daña. Y como no se resuelva eso en el mismo día, las horas pasan y tú y yo aparentamos que estamos durmiendo, pero no estamos durmiendo, estamos cavilando contra el cónyuge que está en nuestra misma cama, porque él haya lugar. Ahora, quiero que me acompañen a ver una ilustración de cómo ocurre la ira entre dos hermanos. Vamos a ver la perfecta ilustración. Vamos a ir a Primera de Juan. Una ilustración bíblica de cómo la ira crece en conflicto entre dos hermanos. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a mirar el verso 12, en donde el apóstol Juan escribe lo siguiente. Muy atentos, hermanos. Dice así: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Ahora, no vamos a leer todo el capítulo, ni siquiera el contexto más amplio, pero sabemos que Juan está hablando del amor entre hermanos, en la fe. ¿Por qué en el discurso del amor fraternal a Juan se le ocurre por el Espíritu Santo hablar de Caín y Abel? Eso es muy interesante, eso es muy aleccionador. Por eso, verso 12, otra vez, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Pero miremos el verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a algunos hermanos. A los hermanos. El que no ama a su hermano, no diga que es creyente. Es decir, permanece en muerte. Verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Por qué Juan se le ocurrió pensar, claro, inspirado, en Caín y Abel en un discurso sobre el amor fraternal? Porque vio la ilustración perfecta, guiado por el Espíritu Santo, de lo que ocurre entre dos hermanos, pero también cómo eso se aplica a un pueblo de hermanos en espíritu. Lo primero que nos enseña Juan con esto es que aborrecer al hermano es considerado un homicidio. Las Escrituras nos muestran con claridad que aborrecer a un hermano es homicidio. Y aquí lo hemos enfatizado varias veces. El homicidio no es solamente acabar con la vida física de un ser humano. El homicidio es acabar con la vida de un ser humano en el corazón. Eso también es homicidio. Cuando usted y yo hemos querido acabar con algún hermano, ahora, sutilmente, ¿no?
sutilmente. Ya vamos a ver eso. Pero el punto es que esto fue lo que creció en Caín contra su hermano Abel. Ahora, cuando en el subfondo, no en el fondo, cuando en el subfondo, y hay que buscar allá, cuando en el subfondo uno dice, ¿cómo quisiera no ver a este hermano? ¿Cómo quisiera no tener que encontrarme con ese hermano? Lo que está ocurriendo es esto. Lo que se está planeando en el fondo del corazón, lo que está ocurriendo en el fondo del corazón es cómo quisiera tener la posibilidad de matar a este hermano, pero como no tengo esa posibilidad, me toca aguantarlo. Eso es lo que está ocurriendo en el fondo cuando usted y yo decimos, ¿cómo me gustaría no tener que ver a ese hermano? Es sutil. En el fondo lo que estamos diciendo es, quisiera tener el poder, la soberanía para aplastar a ese hermano, para acabarlo, acabar con su vida y no tener que verlo más. Eso es lo que estamos queriendo decir. Pero usted y yo no lo reconocemos tan fácilmente. Evaluémonos en el subfondo. ¿Por qué Jesús en Mateo 5 tuvo que decir, ustedes han oído decir que el que matare será culpable de juicio, pero yo les digo que si se enojan contra un hermano, serán culpables ante el concilio y quedarán expuestos al lago de fuego? ¿Por qué lo dijo? Porque el Señor entiende la naturaleza humana, nos creó y sabe que después del pecado, en el subfondo de nuestras vidas, un enojo contra un hermano es en realidad un homicidio, porque en el fondo queremos no ver a ese hermano con que estamos enojados, es decir, quisiéramos tener el poder para acabarlo y desaparecerlo, pero como no tenemos eso, no tenemos esa potestad, pues ¿con qué nos toca conformarnos? Con decir, no quiero verlo. Y eso debería ser solucionado en el mismo instante en que ocurre, porque mientras crece, ¿quién gana terreno? El acusador. Y hace bien su trabajo. Usted y yo lo sabemos. Cuando se nos ha alargado un enojo, al otro día no vienen pensamientos contra la otra persona más fuertes. Cuidado. Es lo que nos dice Pablo en Efesios. Ahora, me parece importante que Juan también haya utilizado la ilustración de Caín y Abel, porque también nos recuerda algo importante, y es que dos hermanos consanguíneos pueden llegar al homicidio físico si uno se aira contra el otro. Eso lo aprendemos de Caín y Abel. Abel se enfureció en gran manera, dice Génesis, y su reacción fue matar a su hermano en la carne. Pero lo que Juan quiere enfatizar es que aunque dos hermanos en la carne puedan llegar al homicidio físico, dos hermanos en espíritu jamás podrían llegar al homicidio del corazón. Eso es lo que él quiere plantear aquí. Incluso por la degeneración del pecado, dos hermanos en la carne podrían llegar al homicidio físico. Pero dos hermanos en espíritu nunca, jamás podrían llegar al homicidio de corazón. ¿Por qué? Porque si eso ocurre, entonces uno de ellos o los dos no son creyentes. Es lo que Juan está diciendo. Ahora, no me estoy refiriendo, hermanos, quiero comunicarme adecuadamente. No me estoy refiriendo al sentimiento momentáneo, instantáneo de enojarnos con un hermano, porque si no, imagínense, creo que todos nos hemos airado contra todos. El asunto no es ese, el asunto es resolverlo pronto, que no crezca. ¿Me comunico, hermanos? Resolverlo pronto, es decir, que no llegue el anochecer y que en nuestro corazón haya ese ardor de sentimientos por matar a un hermano. Vamos a llamarlo como Juan lo llama, homicidio. Otra vez, usted podrá decir, no, tampoco, yo no quiero acabar con el hermano. Evaluémonos. Porque en el subfondo, a veces no querer ver a un hermano es querer matarlo.
relaciona esas dos expresiones. No quiero verlo, es decir, quiero que desaparezca del mundo, de mi camino. Si tuviéramos el poder de Dios para acabar con personas, ¿ustedes creen que estaríamos congregados? Gracias a Dios que Él es el único que da vida y quita la vida. Pero si usted y yo tuviéramos esa capacidad, no habría ni pastor aquí, nadie, no habría congregación, ya nos hubiéramos fulminado todos. Así que, hermanos, el diablo no tiene acceso a la iglesia del Señor, a no ser por un hermano airado, pero con ese tipo de ira que se prolonga. Ese tipo de ira que no es para vindicar la gloria y el honor de Cristo, sino para vindicar el honor personal, pudiendo uno pasar cosas por alto. Si uno se pusiera a hacer, hermanos, concienzudamente un inventario de por qué yo me he puesto como me he puesto contra otros hermanos, de pronto puede ser que dentro de eso haya alguna cosa grave en donde haya sido necesario defenderse. Pero hermanos, la conclusión va a ser que la mayoría de cosas son agravios que se pudieran haber pasado por alto. Pasado por alto. Pecados que el amor hubiera podido cubrir y tapar de la vista de los demás para que nadie sepa que aquí pasó algo. No vamos a dejar mal el nombre del hermano. Mi dignidad es cero, la dignidad de Cristo lo es todo. Tapemos al hermano. ¿Cuánto es contra mí? De hecho, la Escritura nos anima eso, a sufrir agravios cuando son contra mí. Pero nos anima a que si vemos a otros dos en agravios, ahí sí buscar. Y hacemos lo contrario, ¿no? Cuando son contra mí, eso sí, estallamos. Cuando vemos pecados en otros hermanos, ahí sí, allá ellos. Estamos haciendo todo al revés, hermanos. Porque no hemos entendido la naturaleza del amor de Dios y de la capacidad del diablo para capitalizar la ira en la iglesia del Señor. Así que, hermanos, el diablo como un diabolos, es decir, como un calumniador, va a aprovechar una ira alargada para calumniar en el corazón, para calumniar en la mente. De hecho, miren ustedes que eso es lo que pasa en las guerras. Ahorita que estamos todos muy atentos a lo que está pasando por allá entre Rusia y Ucrania, ¿no? Como dijo un historiador, la primera víctima de una guerra es la verdad. Y eso es verdad. En una guerra la primera víctima es la verdad. El enemigo lo único que quiere es que haya guerra. Y lo logrará no con verdades, sino con mentiras. Vamos a darles un ejemplo que nos ilustra todo esto. Vamos a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16. Miremos los versos 12 al 14. Dice así: El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, miren esto. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? El calumniador, el diabolos. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para animarlos a la guerra. Hermanos, las guerras, también entre hermanos,
son una ventaja que le damos al enemigo, quien está interesado en que hayan guerras, conflictos en la iglesia del Señor. Y así como pasa en el mundo, así como nos describe Apocalipsis, que hay espíritus demoníacos incentivando la guerra, dando información falsa por aquí y otra información falsa por acá para acercar y ¡pah!, que se den duro, así pasa en la iglesia del Señor. La única manera, hermanos, de cerrar esas brechas es perdonándonos, cubriendo nuestras faltas con amor, recordando el amor de Cristo, Efesios 5:2, que dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amen como Cristo los amó. Vamos a 2 Corintios para concluir. Capítulo 2. 2 Corintios, capítulo 2. El verso 6 dice así. 2 Corintios 2, del 6 al 11. Dice Pablo: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Pablo se está refiriendo a un hermano que anteriormente había pecado, ofendió a la iglesia, la hirió, pero después se arrepintió probablemente, y ahora Pablo dice: si se arrepintió, ya lo reprendieron, ya cálmense. No pasen la línea. Verso 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Claramente lo que el apóstol está diciendo es que allí en la iglesia, allí en ese punto donde no hay perdón entre dos hermanos o más, hay un nido perfecto y una base militar desde donde este enemigo va a dar sus más grandes y letales ataques contra la iglesia del Señor. Hermanitos, no le construyamos al enemigo una base militar desde donde pueda destruirnos. Ese terreno no le pertenece, ni en la iglesia, ni en nuestros hogares. Amada esposa, no se vuelva usted un batallón desde donde el enemigo ha tomado y ha construido su fuerte para acabar con la unidad de su familia. Amado esposo, no se convierta usted en un territorio dominado por el enemigo desde donde va a destruir y fracturar la unidad en su casa. Solo la verdad y el amor, hermanos, edifican la iglesia del Señor. Y ya Efesios nos dijo: la verdad es la que Cristo nos enseñó y el amor es el que Cristo nos enseñó. Mis amados, si nuestra verdad tiene otro estándar que no es el de Cristo, el enemigo va a ganar ventaja. Pero si el amor tiene otro estándar que no es el de Cristo, el enemigo va a ganar ventaja en esta iglesia, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Y por último, recordemos 1 Juan 3:14, como ya lo leímos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así que debo, hermanos, hacer esto. Si aquí hay alguno que llamándose hermano aborrece a su hermano, le conmino a que se arrepienta, porque probablemente no es creyente. Así ofrende, así cante, así esté muy atento a esta enseñanza. Si alguno entre nosotros aborrece a su hermano, le conmino a que se arrepienta, porque podría morir eternamente en el lago de fuego. Porque Juan dijo que el que aborrece a su hermano está en muerte. No lo estoy diciendo yo. Y por eso debemos examinarnos continuamente, día a día. Pero si eres un cristiano verdadero que está enojado
contra alguien, te conmino a que te arrepientas delante del Señor y ve y soluciona ese problema ahora, porque ya el enemigo ganó mucha ventaja. Ya el enemigo tuvo horas y horas de calumniar en la mente de los afectados. Y si esto crece, vas a ver dolor y vas a llorar. No queremos eso, hermanos. Oremos. Señor, ayúdanos. Somos muy débiles, insuficientes, Dios, para conservar el amor y la unidad. Pero no estamos, Señor, en derrota, porque tu gracia lo puede todo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a solucionar nuestras iras. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres en esta iglesia que no dejamos caer el atardecer sin haber solucionado un enojo, una ira. Nunca, Señor, nos dejes, por favor, pasar a otro día con un enojo. Y, Señor, límpianos. No nos hemos portado como es digno de tu santidad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.